Imagina, un jefe de Estado es declarado criminal por otro país. ¿Es solo ley o un ritual antiguo? De Platón a Schmitt, de Foucault a Arendt. ¿La justicia es universal o herramienta del fuerte? Hoy desmenuzamos estas preguntas. ¿Estás listo porque esta charla cambiará tu perspectiva? Mira ahora y empieza a pensar. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a dejar de lado las noticias del día, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, para sumergirnos en un análisis académico que es, fascinante. Sí, la verdad es que sí. Conecta este conflicto, que parece tan moderno, con unas raíces filosóficas muy profundas. Desde la antigua Grecia hasta el siglo XX. Exacto. Y todo gira en torno a una pregunta clave. ¿Cómo se convierte a un jefe de Estado, en este caso a Nicolás Maduro, en un sujeto criminal a ojos de otro país? Y más allá del caso concreto, ¿qué nos dice esto sobre el poder? Sobre la justicia, la soberanía. Justo. El estudio que vamos a analizar se centra mucho en las acciones y sobre todo en la retórica de la administración estadounidense durante la era Trump para explicar este mecanismo. Y la tesis de partida es bastante provocadora. Mucho. Sostiene que esta criminalización de un líder no es realmente un acto jurídico. No, es más bien un ritual, ¿no? Justo, un ritual político, una forma de declarar un estado de excepción para reafirmar el poder de un soberano, sobre todo cuando ese poder se percibe como que está en crisis. O sea que crear un enemigo no es descubrir una verdad. No, es una tecnología del poder. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene mucha miga. Empecemos por el principio, como hace el análisis. La antigua Grecia. Directos a Platón. Sí, a la República. Y a un personaje que es pura dinamita. Trasímaco. Trasímaco. Suelta una frase que es, de un cinismo, de una honestidad brutal. Dice, la justicia no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte. Es que la idea es muy simple, pero demoledora. Totalmente. Trasímaco viene a decir, mira, da igual quién gobierne. Un tirano, una democracia. Cada gobierno hace las leyes que le benefician a él. Claro. Por lo tanto, ser justo es simplemente obedecer esas leyes. Y ser un criminal, pues desobedecerlas. No hay moral aquí, es pura conveniencia del poder. ¿Y la conexión con el caso de Venezuela es que es inmediata? Directa. Estados Unidos, como poder dominante, sobre todo en el sistema financiero y legal, es el que pone las reglas del juego. Y presenta sus intereses, la democracia liberal, el libre mercado, no como sus intereses, sino como... ¿Justicia universal? O derechos humanos, claro. Entonces, ¿la resistencia de Maduro a ese sistema, a ese nomos global que impone el fuerte? Lo convierte automáticamente en injusto. Y de injusto a criminal, pues solo hay un paso. Es la lógica de Trasímaco, pero a escala planetaria. El que define la justicia define al criminal. Exacto. Y por si fuera poco, el análisis nos recuerda que había griegos aún más radicales. Menciona a otro sofista, Calícles, que le da una vuelta de tuerca. Sí, fíjate, Calícles decía que las leyes de los hombres, el nomos, son en realidad una trampa. ¿Una trampa? Sí, una invención de la mayoría, de los débiles, para protegerse de los individuos que son verdaderamente fuertes. Vaya. Para él, la única ley de verdad es la de la naturaleza, la physis. Y en la naturaleza el león... Se come a la gacela. Exacto. El fuerte domina al débil, no porque sea bueno o malo, sino porque es así. Y esto resuena muchísimo con cierta retórica política moderna. Totalmente. Un lema como América primero o las amenazas de intervención militar, en el fondo beben de ahí. De ponerle precio a la cabeza de un presidente es la manifestación más pura de esa lógica. Es el puedo hacerlo, por lo tanto, tengo derecho a hacerlo. Y la diplomacia, el derecho internacional se apartan. Quedan en un segundo plano. Es la ley de la selva con corbata. Y para rematar, el texto nos lanza a la cara el diálogo de Melos, de Tucídides. Es escalofriante. Es durísimo. Los atenienses van a arrasar la isla de Melos. Los melios apelan a la justicia, al derecho, y los atenienses les cortan con esa frase lapidaria. Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Uf. Y el paralelismo que se traza aquí es brutal, ¿verdad? Melos es Venezuela, el actor débil que invoca el derecho internacional, la soberanía, La moral. la moral. Y Atenas es Estados Unidos,
que saca la conversación de ese plano y la lleva al único terreno que le interesa, el del poder puro. La conclusión es desoladora. Los argumentos del débil al final son irrelevantes frente a la asimetría de fuerzas. Así es. Ok, si la base es que el poder es lo único que importa, hay un manual de instrucciones para usarlo. Supongo que aquí es donde entra Maquiavelo. Exactamente. Saltamos de Grecia a la Italia del Renacimiento. Y el análisis se agarra a la metáfora más famosa del príncipe. Zorro y león. El gobernante debe ser una mezcla de zorro y león. La astucia del zorro para ver las trampas y la fuerza del león para asustar a los lobos. Y esto encaja como un guante en la estrategia contra Maduro. Por un lado tienes al zorro. Las sanciones económicas, el aislamiento diplomático, el apoyo a la oposición, a figuras como Guaidó. Son las trampas, la guerra no declarada. Y por otro tienes al león. Las amenazas de Todas las opciones están sobre la mesa. esa misma, las maniobras militares cerca de la costa y, bueno, el rugido más fuerte. La recompensa. La recompensa de $15 millones por su cabeza. Y lo clave, como advertía Maquiavelo y subraya este análisis, es que una cosa sin la otra no funciona. Claro, Si solo eres león, eres pura fuerza bruta y vas a caer en las trampas. Si solo eres zorro, eres demasiado débil para defenderte. es una jaula. Exacto. La estrategia busca crear una jaula. El zorro pone los barrotes desde dentro, con la diplomacia y la economía, y el león vigila desde fuera, con la amenaza militar. No hay escapatoria fácil. No. El análisis también menciona otro consejo de Maquiavelo, uno bastante oscuro, sobre el uso de la crueldad. Dice que debe usarse bien. ¿Qué significa eso? Significa que si tienes que usarla, debe ser de golpe, decisiva y al principio, para asegurar el poder. Ah, La crueldad que se prolonga, ese goteo constante de castigos, no genera miedo, sino odio. Y un príncipe odiado, dice Maquiavelo, está condenado a caer. visto así, el objetivo de Estados Unidos al etiquetar a Maduro como narcoterrorista va más allá. Es una forma de fijarlo en esa categoría de príncipe odiado. Y así justificar una crueldad prolongada, como son las sanciones. Claro. Se convierte la política en un espectáculo. Al declararlo un criminal a la fuga, el objetivo ya no es tanto la justicia como la demostración del poder. Es una puesta en escena. Para que todo el mundo vea quién manda y qué pasa si desafías el orden. Vale, Maquiavelo nos da el libro de jugadas. Pero, a ver, ¿cómo justifica un Estado moderno, una supuesta democracia? Suspender todas las reglas del juego. Eso ya suena a un problema del siglo XX. Lo es. Y aquí es donde el análisis se introduce a un pensador clave y, bueno, muy controvertido. El jurista alemán Carl Schmitt. Schmitt, Para él, la política en su forma más pura se reduce a una cosa: la capacidad de distinguir entre amigo y enemigo. pero no un enemigo cualquiera, ¿verdad? El análisis hace un matiz importante. No, y este matiz es la madre del cordero. Schmitt diferencia entre el inimicus y el hostis. A ver, Piénsalo así. Un inimicus es tu rival en los negocios. Compites con él, te puede caer fatal, pero ambos jugáis con las mismas reglas. ¿de acuerdo? Un hostis, en cambio, es alguien que quiere quemar el tablero de juego. No quiere ganarte, quiere destruir el juego. Entiendo. Es una amenaza existencial. Justo. Y la jugada maestra de la retórica estadounidense, según este análisis, es sacar a Maduro de la categoría de rival político, de inimicus, y elevarlo a la de hostis. No es solo un adversario de Estados Unidos. No, es un enemigo del mundo libre, de la democracia. Y una vez que lo defines así, cualquier acción en su contra, por muy extrema que sea, Queda legitimada. exacto. Y eso nos lleva a su idea más famosa. Soberano es quien decide sobre el estado de excepción. El que tiene el poder de decir, se acabaron las leyes, ahora mando yo. Es que es un ejemplo de libro. La orden de captura contra un jefe de Estado en activo es la declaración de un estado de excepción a nivel global. Suspende de un plumazo todas las normas. Todas. La inmunidad diplomática, el derecho internacional. El poder soberano, en este caso Estados Unidos, dice unilateralmente: las reglas normales ya no se aplican a esta persona. Lo saca del campo de la política. Y lo mete en un espacio donde todo es posible. Vaya, esa idea de un espacio sin ley es escalofriante. Es como un agujero negro legal. ¿Qué le pasa a una persona que es empujada ahí? ¿Cómo se le llama? Esa es exactamente la pregunta que lleva al siguiente concepto, uno de los más oscuros y potentes del análisis, el del Homo Sacer. Que lo toma del filósofo Giorgio Agamben. Exacto. En la antigua Roma, el Homo Sacer era una figura paradójica.
Era un proscrito al que cualquiera podía matar sin que fuera un crimen. Pero Pero al mismo tiempo no podía ser sacrificado en un ritual religioso. Estaba excluido de la ley de los hombres y de la ley de los dioses. estaba vivo, pero legalmente era como si estuviera muerto. Precisamente, Agamben diría que se le ha despojado de su vida política, su bios, y se le ha reducido a su mera vida biológica, su zoe, A un cuerpo. a un cuerpo. Al etiquetar a Maduro como un narcoterrorista y ponerle precio a su cabeza, se le saca de su rol de presidente y se le convierte en presa, En un homo sacer global. un cuerpo cazable desprotegido por cualquier ley. O sea, declaras la excepción, deshumanizas al objetivo, pero todavía tienes que convencer a la gente de que esto es necesario. Tienes que construir el caso. Y ahí es donde entra Michel Foucault. Él nos enseñó que el poder no solo reprime, sino que produce verdad. Crea regímenes de verdad. Sí, a través de discursos, informes, expedientes. Para poder castigar a alguien, primero tienes que construirlo como un objeto castigable. No es solo decir, Maduro ha hecho cosas malas. No, no. El discurso va más allá. Es un diagnóstico casi médico, ontológico. Maduro es un tirano, es un criminal. No es lo que hace, es lo que es. Una vez establecido ese diagnóstico, Cualquier intervención, sanciones, amenazas, se presenta no como una agresión, sino como un tratamiento necesario. Una operación quirúrgica para extirpar un tumor. pero toda esta estrategia basada en la amenaza, en la violencia potencial, es realmente una demostración de poder. Hay quien piensa justo lo contrario. Y ese es el contrapunto final y brillante que ofrece el análisis, a través de Hannah Arendt. Que tenía una visión muy diferente. Muy diferente. Para Arendt, el poder real no reside en un rifle. El poder nace cuando la gente actúa en común. Se basa en la persuasión, en el consenso, es colectivo. ¿Y la violencia? La violencia, para Arendt, es justo lo contrario. Es instrumental. Siempre necesita un objeto, un arma, dinero. Y lo más importante, la violencia aparece cuando el poder real ha fracasado, Es un síntoma de impotencia política. no de fuerza. O sea que, desde la perspectiva de Arendt, poner una recompensa por la cabeza de otro líder no es la máxima expresión de poder. Es una confesión de fracaso. Es admitir que has perdido la capacidad de persuadir, de llegar a acuerdos, de ganar en el terreno de la política. Es reconocer que tu autoridad se ha agotado. Y que solo te queda la fuerza bruta. Se degrada la política, que es el arte de convivir, a una simple tarea técnica de caza de recompensas. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿cuál es la gran conclusión? Este análisis nos ha llevado de Atenas a Florencia y a las teorías más oscuras del siglo XX. ¿Qué nos dice todo esto? Pues mira, nos dice en primer lugar que estamos viendo cómo la política se reemplaza por un lenguaje casi legal. Los adversarios ya no se debaten, se criminalizan. La justicia se convierte en una herramienta. En un martillo. Como decía Trasímaco al principio, Todo vuelve al origen. todo vuelve. En segundo lugar, que el poder soberano hoy se demuestra no tanto conquistando territorios, sino decidiendo quién tiene derecho a una vida política y quién puede ser reducido a esa nuda vida cazable, Un poder que vigila y expone. como en un gran panóptico global. Y por último, nos deja la advertencia de Arendt. La violencia puede destruir un orden, pero es incapaz de crear uno nuevo y estable. Es un callejón sin salida. El análisis termina con una frase demolidora. El enemigo no es una realidad que se descubre, sino una ficción que el poder necesita construir cada día para justificar su propia existencia. Y nos deja flotando una pregunta final, una que va mucho más allá de Venezuela. Si la política se reduce a esta tecnología de crear enemigos, de declarar estados de excepción a conveniencia para suspender la ley, ¿Qué impide que cualquiera? Exacto. ¿Qué impide que cualquier líder o en el futuro cualquier ciudadano pueda convertirse mañana en un potencial homo sacer? ¿Qué pasa cuando la excepción deja de ser excepcional y se convierte en la nueva normalidad? Hoy nos metemos de lleno en una de las preguntas más, yo diría, incómodas y persistentes de la historia del pensamiento. ¿Qué es la justicia? ¡uf! La gran pregunta. La gran pregunta. ¿Es un ideal universal al que todos debemos aspirar o es, en el fondo, una ficción, una herramienta que los poderosos usan para mantener su control? Y esta pregunta se vuelve especialmente cruda, cuando miramos el tablero mundial. Claro, en las relaciones internacionales, donde a menudo parece que la única ley que de verdad importa es la del más fuerte.
Y para explorar esta idea hemos decidido ir directos a la fuente, del conflicto, a los diálogos de Platón. Pero ojo, no nos vamos a centrar en Sócrates. No, esta vez no es el héroe. No. Vamos a analizar a sus grandes antagonistas, a los que se han llamado los inmoralistas. Trasímaco y Cállicles son dos figuras que, hace ya 2400 años, formularon el desafío más radical posible a la moral que conocemos. Nuestro análisis de hoy se basa en un artículo muy bueno de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, que desmenuza sus argumentos. Y el objetivo, la misión, es clara. Sí. Queremos entender si estas ideas, que a primera vista suenan casi a villanos de película, son en realidad la descripción más precisa de cómo funciona el poder, sobre todo en el sistema internacional. Claro. ¿Es el derecho internacional una realidad o es simplemente la voluntad de las grandes potencias con una buena capa de pintura? Esa es la pregunta. Ese es el núcleo de la cuestión. Porque lo que Trasímaco y Cállicles plantearon es en esencia a la raíz de lo que hoy llamamos realismo político. Sus argumentos resuenan hoy en los pasillos del poder y en los análisis de estrategia global. Así que vamos a desgranar qué dijeron, por qué es tan provocador y por qué sus ideas, a pesar de los siglos, se niegan a desaparecer. Pues vamos a ello. Vale. Empecemos por el más directo, por el que irrumpe en la conversación como un ciclón. En la República de Platón aparece Trasímaco. Así, se le describe como un personaje impaciente, casi violento, que no aguanta más la cháchara filosófica y de repente suelta la bomba. Su definición es: la justicia no es otra cosa que la ventaja del más fuerte. Directo al grano. Sí, pero a ver, decir algo así suena un poco a eslogan, a una provocación de instituto. ¿De verdad hay una filosofía sólida detrás de una frase tan brutal? Es una pregunta excelente, porque es muy fácil malinterpretarlo. Trasímaco no está proponiendo una nueva moral, está haciendo, como diríamos hoy, un análisis sociológico. Es descriptivo, no dice lo que debería ser. Exacto, su argumento es descriptivo, no prescriptivo. Lo que dice es: miren a su alrededor. ¿Quién hace las leyes en cualquier estado? Pues la respuesta es obvia: los que gobiernan. Y cada grupo que gobierna, ya sea una democracia, una oligarquía, una tiranía, da igual el sistema. Da igual, todos crean leyes que les benefician a sí mismos. O sea que ser justo, en la práctica, significa simplemente obedecer las reglas que el poder de turno ha diseñado para su propio provecho. Eso es. El ciudadano de a pie que sigue las normas no está sirviendo a un ideal de justicia, sino a los intereses de la clase dominante. Precisamente. Es un ejercicio de desenmascaramiento. Trasímaco coge la idea tradicional de justicia, cumplir la ley, pagar tus deudas, no ser codicioso, y le quita el velo sagrado. Esto que llaman virtud es, en realidad, servidumbre. Y aquí introduce un concepto griego que es clave, la pleonexia. Que es el deseo insaciable de tener más. Justo. Para él, la persona verdaderamente racional no es la justa, sino la injusta, la que se guía por la pleonexia y busca maximizar su propio beneficio sin dejarse engañar por discursos morales. El justo, para Trasímaco, es un ingenuo de mente simple. Tal cual. Entiendo el cinismo, pero aún así, parece que un argumento así se cae un poco por su propio peso. Los gobernantes también cometen errores. Pueden crear una ley pensando que les beneficia y que en realidad les perjudique. Eso no anula su teoría. Ahí es donde Sócrates intenta acorralarlo, y la respuesta de Trasímaco es fascinante. Para defenderse, introduce una idea clave, la del gobernante en sentido estricto, no un político cualquiera. No. Habla de un ideal, de un experto en el arte de gobernar que, por definición, es infalible en la búsqueda de su propio interés. Es la encarnación perfecta de la racionalidad explotadora. Espera, me he perdido un poco, porque Sócrates le da la vuelta a esa misma lógica, ¿no? Argumenta que cualquier arte o técnica verdadera, como la medicina o pilotar un barco, siempre busca el bien de su objeto, no del que la practica. Claro. El médico busca la salud del paciente, el piloto la seguridad de la tripulación. Un verdadero gobernante debería buscar el bien de los ciudadanos. Exacto, y esa es la gran colisión. Trasímaco escucha el argumento de Sócrates y lo desprecia, lo tacha de infantil. Vaya. Y para ilustrar su punto, usa una analogía que es demoledora, la del pastor. Dice que pensar que un gobernante cuida de sus ciudadanos por el bien de ellos es como creer que un pastor engorda a sus ovejas por el bien de las propias ovejas. Claro, es absurdo.
Es absurdo. El pastor las cuida para su propio beneficio, para esquilarlas o directamente para comérselas. Esa es la cruda realidad del poder, y cualquier otra cosa es una fantasía para niños. Esa analogía del pastor es brutalmente efectiva. Nos deja con una visión del poder completamente descarnada, donde la justicia es una herramienta de control de arriba hacia abajo. Totalmente. Pero la fuente nos presenta a otro personaje, Calícles, que parece darle otra vuelta de tuerca a todo esto. Si Trasímaco dice que la justicia es una estafa, impuesta por los fuertes, Calícles parece sugerir que es una conspiración de los débiles. Esa es la genialidad del planteamiento de Platón. Calícles, que aparece en el diálogo Gorgias, es un aristócrata ateniense, un hombre de acción que ve la filosofía de Sócrates como una pérdida de tiempo. Y su argumento es mucho más radical que el de Trasímaco. ¿En qué sentido? Introduce la gran distinción sofista entre nomos, que es la ley, la convención, la costumbre, y physis, que es la naturaleza. Vale, ¿y qué dice esa distinción? Calícles afirma que toda la moral convencional, el nomos, es una invención, pero no de los fuertes, sino de los débiles y la mayoría. Es la masa mediocre la que crea las reglas, los conceptos de bueno y malo. Para protegerse. Para protegerse y para reprimir a los individuos que son superiores por naturaleza. El discurso de la igualdad, la modestia, el autocontrol, todo eso, para Calícles, es una moral de esclavos diseñada para ponerle grilletes a los leones. Esto es una inversión total. O sea que según Calícles, el matón del patio del colegio no es un problema. Es un ejemplo de la justicia natural en acción. Es una idea difícil de vender en una reunión de padres, la verdad. Es difícil de vender en cualquier sitio, pero Calícles es coherente. Él pregunta, ¿cuál es la justicia según la naturaleza? Según la physis. Y su respuesta es tajante. ¿Cuál es? Dice que solo hay que mirar al reino animal o a las relaciones entre estados. La naturaleza demuestra que lo justo es que el superior gobierne al inferior y posea más que él. Y pone ejemplos que hoy nos sonarían a realismo político puro. Totalmente. Menciona las invasiones del emperador persa Jerjes a Grecia. Desde el punto de vista convencional, fueron injustas. Para Calícles, no. Fueron un ejemplo de la ley de la naturaleza, en su máximo esplendor. Un individuo superior o un estado superior ejerciendo su derecho natural a dominar. Ni más ni menos. Entonces, para aclararlo, Trasímaco nos da un análisis cínico de la realidad del poder, casi sociológico. La justicia es una herramienta de control de las élites. Sí. Calícles va mucho más allá. Propone una nueva moral, una ética de la dominación. No solo dice así son las cosas, sino así deberían ser. Exactamente. Y por eso Calícles es considerado un precursor de pensadores como Nietzsche. Es el primero que se atreve a hacer una genealogía de la moral. A desenmascarar el origen de nuestros valores. Sí, a decir que no son nobles, que nacen del resentimiento de los débiles. Admira al individuo que tiene la fuerza para romper esas cadenas convencionales, para satisfacer todos sus deseos y convertirse en amo, no en esclavo de las opiniones de la mayoría. ¿Y quiénes son esos superiores para él? Pues los define por dos virtudes muy tradicionales: la inteligencia, phronesis, y la valentía, andreia, las virtudes del héroe homérico. Vamos. Tenemos entonces dos visiones extremas y opuestas sobre el origen de la estafa de la justicia. Pero el artículo menciona a una tercera figura, Glaucón, también en la República, Sí. que ofrece una versión mucho más sutil y quizás por eso más difícil de refutar. No parece ver la justicia como una imposición, sino más bien como un contrato a regañadientes. Glaucón presenta lo que hoy llamaríamos una teoría del contrato social, pero desde una perspectiva muy pesimista. Su punto de partida es el mismo que el de los otros. Por naturaleza, todos somos egoístas y codiciosos. Todos querríamos cometer injusticias si pudiéramos. Si pudiéramos salirnos con la nuestra, ¿sí? Sin embargo, también somos vulnerables. Y el miedo a sufrir una injusticia es mucho mayor que el placer que obtenemos al cometerla. O sea, es el miedo a ser la víctima, no el amor a la virtud, lo que nos hace justos. Esa es la idea. La justicia, para Glaucón, no es un bien en sí mismo, sino un mal menor. Es un compromiso que aceptamos porque la alternativa... ¿Una guerra de todos contra todos? Exacto. Una guerra donde podríamos acabar muy mal parados. Es mucho peor.
Y para demostrar que nadie valora la justicia por sí misma, propone uno de los experimentos mentales más famosos de la historia de la filosofía. El anillo de Giges, la capa de invisibilidad de su época. Tengo que admitir que cuando leí esto por primera vez, me dejó pensando días. Es que la pregunta que plantea es demoledora. Si tuvieras la certeza absoluta de que nadie te va a pillar, ¿seguirías siendo justo? ¿Pagarías impuestos? ¿Respetarías las normas? ¿Serías fiel? Es el test definitivo. Glaucón narra la historia de un pastor, Giges, que encuentra un anillo que le hace invisible. En cuanto se da cuenta de su poder, ¿qué hace? ¿Lo que haría cualquiera, según él? Se infiltra en el palacio, seduce a la reina, asesina al rey y se hace con el poder. La conclusión de Glaucón es que si le diéramos un anillo así, a una persona justa y a otra injusta, ambas acabarían comportándose exactamente igual. Esto introduce el gran problema del gorrón o el free rider. Expliquemos eso del free rider, que es un concepto muy actual. Es el que se aprovecha del sistema. Claro. Es la persona que se beneficia de que todos los demás cumplan las normas mientras él las viola en secreto. Disfruta de la seguridad que proporciona una sociedad ordenada, pero no paga el coste. Como el que evade impuestos pero luego usa las carreteras y los hospitales públicos. Ese es el ejemplo perfecto. O, en una pandemia, el que pide que todos se queden en casa para frenar el contagio mientras él se salta las normas. El argumento de Glaucón es que, en el fondo, todos seríamos free riders si tuviéramos el poder de la invisibilidad. Entonces, resumiendo los tres desafíos, tenemos un panorama desolador para la justicia. Es una herramienta de los fuertes para controlar a los débiles, según Trasímaco. Una conspiración de los débiles para limitar a los fuertes, según Callicles. O un pacto de cobardes que abandonaríamos a la primera oportunidad, según Glaucón. Sócrates se pasa el resto de la República intentando responder a esto. Y aquí llegamos al punto clave que destaca el análisis de la fuente. Sócrates construye un argumento filosófico muy complejo para demostrar que la justicia es una virtud del alma y que es valiosa en sí misma. Pero hay una parte de la crítica, sobre todo la de Trasímaco, que quizá queda intacta. ¿Cuál? La afirmación de que, en las sociedades existentes y en el mundo real, el lenguaje de la justicia casi siempre se utiliza de forma abusiva por los poderosos para justificar su propio beneficio. Es una idea potentísima, que aunque la filosofía pueda demostrar que la justicia es un ideal válido, la crítica sociológica de Trasímaco sobre cómo funciona el poder en la práctica sobrevive. Sobrevive. El mundo real, especialmente el de la política internacional, sigue pareciéndose más a la descripción de Trasímaco que al ideal de Sócrates. Exacto. Platón nunca refuta del todo la idea de que, en la práctica, los discursos sobre la comunidad internacional, la ley o los derechos humanos pueden ser, y a menudo son, instrumentalizados por las grandes potencias para promover sus intereses. De hecho, la propia crítica de Platón a las ciudades de su tiempo parece confirmarlo. El mundo está corrupto, y en un mundo corrupto la justicia es la primera víctima. Efectivamente. Lo cual nos lleva a una última reflexión provocadora, casi una advertencia, que el propio Callicles le lanza a Sócrates en su diálogo. Sí. En un momento dado, Callicles, ya harto de la discusión, le dice a Sócrates que, para entender la verdad sobre el poder y la vida, debe abandonar la filosofía y dedicarse a cosas más importantes. Como la política y los negocios. Es un desprecio total al pensamiento abstracto. ¿Sí? Y esto sugiere una posibilidad muy perturbadora que el artículo deja en el aire. Podría ser que haya ciertas verdades sobre la naturaleza brutal del poder que el propio razonamiento filosófico, con su eterna búsqueda de coherencia, de principios universales y de racionalidad, sea incapaz de ver. ¿Podría la filosofía ser en sí misma una forma de autoengaño para no mirar de frente al abismo? Una pregunta para seguir dándole vueltas. Vamos a analizar una de las figuras, yo diría, más complejas e incómodas del pensamiento político del siglo XX, el jurista alemán Carl Schmitt. Es una figura que fascina y repele casi a partes iguales. Totalmente. Por un lado, es imposible negar que es uno de los críticos más agudos y devastadores del liberalismo. Sus ideas siguen resonando con una fuerza increíble hoy en día. Pero por otro, y esto es ineludible, claro, puso todo ese genio al servicio del régimen nazi. Y esa es la misión que nos hemos marcado para hoy, buceando en un extenso artículo de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford. Queremos desentrañar esa tensión. O sea, ¿cómo puede un pensador ser tan brillante y a la vez tan siniestro? ¿Y por qué sus ideas, a pesar de su origen tóxico, se niegan a desaparecer? Es que esa es la clave. Entender a Schmitt no es un mero ejercicio de historia intelectual,
Es asomarse a las corrientes subterráneas de nuestro propio tiempo. Cuando oímos hablar de poderes de emergencia, de la soberanía nacional frente a la ley internacional. O de la polarización política extrema. Exacto. Estamos, lo sepamos o no, dialogando con la sombra de Carl Schmitt. De acuerdo, pues vamos a meternos de lleno en esa sombra. Para entender sus ideas, primero hay que entender el caos del que surgieron. Hablemos del hombre y su momento. La República de Weimar en los años 20. Una Alemania derrotada, humillada y políticamente fracturada. Exacto. Weimar era un polvorín. Hiperinflación, intentos de golpe de Estado de izquierda y de derecha, violencia en las calles. Era una democracia que parecía a punto de desmoronarse en cualquier momento. Y en medio de ese torbellino aparece Schmitt. Y ojo, no como un académico encerrado en su torre de marfil. Él se veía a sí mismo como un médico de urgencias intentando salvar al paciente, que era el Estado alemán. Y es ahí donde publica sus obras más influyentes: Teología política, La crisis de la democracia parlamentaria y, por supuesto, El concepto de lo político. La paradoja, según la fuente, es que su objetivo declarado era defender la Constitución de Weimar, pero sus diagnósticos y remedios apuntaban casi siempre en una dirección. Bueno, bastante autoritaria. Es que su defensa era muy particular. Decía, para salvar la Constitución, a veces hay que suspenderla. Creía que el liberalismo de Weimar, con su fe en el debate y en las normas, era un lujo que un país en crisis terminal pues no se podía permitir. Y aquí es donde su biografía da un giro oscuro e irreversible. En 1933, Hitler llega al poder. Y Schmitt no solo lo acepta, sino que se sube al carro con un entusiasmo que, la verdad, estremece. Se afilia al partido nazi, se convierte en una figura legal de primer orden, hasta el punto de que le llaman el jurista de la corona del Tercer Reich. Sí, y la fuente es explícita y demoledora en este punto. No fue un colaboracionista pasivo. Se dedicó activamente a justificar jurídicamente las atrocidades del régimen. Defendió públicamente los asesinatos extrajudiciales de opositores en la noche de los cuchillos largos. Abogó por purgar la ley alemana de cualquier influencia judía. Puso su brillantez al servicio de la barbarie. La pregunta del millón es ¿por qué? ¿Era un simple oportunista? ¿Un hombre con una ambición desmedida que vio en los nazis la oportunidad de su vida para ganar poder e influencia? Esa es una de las interpretaciones que plantea la fuente, y sin duda hay mucho de verdad en ella. Pero otros argumentan que es una explicación demasiado sencilla. Sugieren que no fue solo oportunismo, sino una afinidad ideológica profunda. Su antiliberalismo radical, su desprecio por el individuo frente al colectivo, y su antisemitismo ya estaban presentes en su obra anterior. Vio en el nazismo no solo una oportunidad para su carrera, sino la oportunidad de ver sus ideas, hasta entonces teóricas, puestas en práctica a una escala aterradora. Para él, quizás, era la historia llamando a su puerta. ¿Y después de la guerra, la polémica continúa? Lo detienen, lo interrogan para los juicios de Nuremberg, pero al final no lo procesan. Le prohíben dar clase, pero se convierte en una especie de oráculo oscuro para los círculos conservadores de Alemania Occidental. Y su influencia se expande. Y tanto. Llega a la España de Franco, por supuesto, pero lo más llamativo, como señala la fuente, es su vigencia actual. Se le estudia con interés en lugares como Rusia o China. ¿Por qué? Porque ofrece una justificación intelectual muy sofisticada para un poder estatal fuerte que no se somete a normas universales liberales y que se define a sí mismo en oposición a sus enemigos. Es un legado duradero y, desde luego, muy inquietante. Ese legado tan inquietante se construye sobre unas pocas ideas, pero increíblemente potentes. Quizá la más explosiva de todas es su concepto de soberanía, que redefine por completo quién tiene el poder real en un Estado. Así es. La frase que lo resume todo de su libro Teología política es ya legendaria. Soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Que suena muy potente, pero ¿qué significa en la práctica? Pues es un ataque directo a la línea de flotación del constitucionalismo liberal. Pensemos en cómo entendemos un Estado de Derecho. Se basa en normas, en leyes que se aplican a todos por igual, incluido el gobierno. Es el imperio de la ley, no de los hombres. Schmitt nos dice, eso es una bonita ficción para tiempos de paz. O sea que las leyes solo sirven cuando no hacen falta de verdad. En cierto modo sí. Él dice que cualquier sistema de normas tiene lagunas y, sobre todo, no puede prever la crisis absoluta.
una guerra civil, un colapso económico. En ese momento de caos las normas no sirven. Se necesita alguien, una persona o una institución, que tenga la autoridad para decir, se suspenden todas las reglas. A partir de ahora mando yo hasta que se restaure el orden. Esa capacidad de salirse de la ley para salvar la existencia misma del Estado, esa es la verdadera soberanía. La decisión es anterior a la norma. Vale, eso del estado de excepción tiene una lógica brutal, casi aterradora. Pero me cuesta conectarlo con su idea más famosa, la que todo el mundo asocia con él, la de la política como una distinción entre amigo y enemigo. ¿Cómo se pasa de una crisis constitucional a esta visión de la política como una especie de guerra latente? Es una pregunta fantástica, porque es el paso clave de su pensamiento. A ver, la conexión es esta. La decisión sobre el estado de excepción es la decisión política por excelencia. Y se toma precisamente cuando una amenaza existencial, un enemigo, pone en jaque la supervivencia de la comunidad. Por tanto, la esencia de la política, su núcleo irreductible, es la capacidad de un grupo de personas para definir quién es su enemigo público. Y es crucial lo que dice la fuente. No habla de una enemistad privada. No es que tu vecino te caiga mal. Es un asunto público, colectivo. Exacto. No es odiar a alguien. Es la posibilidad real de un conflicto a muerte entre colectivos. El enemigo es aquel contra el que, en el caso extremo, estarías dispuesto a luchar y morir. Y lo más provocador de todo es que para Schmitt esta distinción no se basa en nada en concreto. No tiene por qué ser moral, los malos, ni económica, los competidores. Cualquier diferencia puede convertirse en la base de esa distinción. Cualquiera. Una diferencia religiosa, cultural, lingüística, ideológica. Se adquiere la intensidad suficiente como para agrupar a la gente en un nosotros frente a un ellos existencial. Entonces se ha vuelto política. Una comunidad política, un Estado, solo existe de verdad para Schmitt si es capaz de trazar esa línea en la arena. Y de ahí nace su crítica feroz al liberalismo, al que acusa de intentar negar esta realidad, de querer convertir la política en mera administración, debate y economía. Al hacerlo, dice Schmitt, el liberalismo despolitiza, neutraliza y en última instancia debilita al Estado hasta dejarlo indefenso frente a sus verdaderos enemigos. Y aquí volvemos a esa dualidad de la que hablábamos. Es un diagnóstico increíblemente agudo sobre la naturaleza tribal de la política, algo que vemos todos los días en la polarización actual. Pero la herramienta que nos da para entenderlo es en sí misma una justificación para el conflicto perpetuo. Precisamente, te da una lente para ver la realidad que es muy potente, pero es una lente que solo ve el mundo en términos de conflicto existencial. Entonces, si la política es fundamentalmente un conflicto amigo-enemigo, ¿qué espacio queda para la democracia? A primera vista, un sistema basado en el debate y el pluralismo parece la antítesis de todo lo que defiende Schmitt. Claro, porque nuestra idea de democracia es liberal. Parlamentos, elecciones, derechos de las minorías. Para Schmitt, todo eso es secundario. Es la fachada. La verdadera esencia de la democracia, según él, es algo mucho más profundo. La identidad entre gobernantes y gobernados. Espera, la identidad. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que en una democracia real, el pueblo y sus líderes son una misma cosa. Comparten una misma voluntad, una misma sustancia. No hay distancia entre ellos. Pero, y aquí viene el giro peligroso, esa identidad solo es posible si el pueblo es homogéneo. Es decir, si está unido por una identidad compartida y fundamental. Un momento. Entonces, para él, la democracia no es un sistema para gestionar el desacuerdo, que es como solemos verla, sino un sistema para confirmar una unidad que ya existe. Y si esa unidad no existe, hay que fabricarla, eliminando a los que sobran. ¿Es esa la conclusión lógica? Has dado en el clavo. Esa es la terrorífica conclusión lógica. La democracia smithiana no es inclusiva, es excluyente. Requiere un pueblo homogéneo, y la homogeneidad se consigue, si es necesario, suprimiendo o eliminando a los elementos heterogéneos, a los enemigos internos que amenazan esa identidad colectiva. Y el mecanismo para lograrlo es lo que él llama la dictadura soberana, una figura o un poder que, en nombre del verdadero pueblo, suspende el orden existente para crear uno nuevo, uno donde esa homogeneidad sea real. Y esto no era una teoría abstracta para él. La aplicó directamente a la crisis de Weimar.
Sostenía que el presidente de la República, amparado en el famoso artículo 48 de la Constitución, tenía que actuar como ese dictador soberano. Debía ser el guardián de la Constitución, no los tribunales, y usar poderes de excepción para aplastar a los enemigos del Estado, que para él eran tanto los comunistas como los nazis en aquel momento. Pero sus propias teorías acabaron sirviendo de alfombra roja para uno de sus bandos. Exacto. Porque cuando los nazis tomaron el poder, Schmidt simplemente cambió el sujeto de la ecuación. Argumentó que la toma del poder por Hitler no había sido un golpe de Estado, sino una auténtica revolución constitucional. El pueblo alemán, por fin homogéneo, tras la exclusión de los judíos y otros enemigos, se había manifestado a través de su líder, creando un nuevo orden basado en la identidad total entre el Führer y el pueblo. Es la justificación teórica perfecta para el totalitarismo. Bien, este modelo de un pueblo unificado, que se define frente a un enemigo interno, es desolador a nivel nacional. ¿Cómo funciona esto cuando lo llevamos al escenario mundial? ¿Cómo se aplican estas ideas a las relaciones internacionales? Pues la lógica es la misma, pero a escala planetaria. Si a nivel doméstico Schmidt desprecia el pluralismo liberal, a nivel internacional desprecia el universalismo y el cosmopolitismo. La idea de una humanidad única, regida por una ley universal y juzgada por tribunales internacionales, le parecía una farsa peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Intuitivamente suena a un ideal deseable. Porque para él, un mundo así es un mundo sin política, y un mundo sin política es un mundo falso. Creía que un orden internacional legítimo debía basarse en el reconocimiento de que el mundo está dividido no en individuos, sino en una pluralidad de pueblos o comunidades políticas, cada una con su propia identidad, su propia forma de vida y, por tanto, su propia e intransferible distinción amigo-enemigo. ¿Y qué aspecto tendría un mundo ordenado de esa manera? La fuente menciona que su ideal era el sistema que existía en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, el llamado Jus Publicum Europeum. En ese viejo orden, la guerra era una parte aceptada de la política entre estados soberanos. Cada estado tenía el derecho a declarar la guerra y, crucialmente, ambos bandos eran considerados enemigos legítimos, caballerescos, no criminales ni piratas. Parece una paradoja. ¿Su sistema ideal para contener la violencia global es uno que legitima la guerra? Suena paradójico, sí, pero su argumento es sutil. Al tratar al enemigo como un igual legítimo, con derecho a luchar, y no como un criminal contra la humanidad, la guerra se mantiene dentro de ciertos límites. Es una guerra por objetivos concretos, como un territorio, pero no una guerra de aniquilación. Lo que le aterraba de verdad eran las ideologías universalistas como el humanitarismo liberal o el comunismo. ¿Por qué? Porque si luchas en nombre de la humanidad, tu enemigo deja de ser un simple adversario. Se convierte en un obstáculo para el progreso, en un monstruo, en algo que hay que erradicar, no solo vencer. La guerra se vuelve total, una cruzada. Tu enemigo ya no es un enemigo, sino el mal encarnado. Y eso, para Schmidt, abre la puerta a una violencia sin límites. Entiendo. Es la lógica de quien no está conmigo está contra mí, llevada a su máxima expresión. Creía que las identidades políticas debían estar ancladas en un espacio, en un territorio, para evitar estas cruzadas ideológicas. Exactamente. Es su concepto de nomos de la Tierra, un orden global basado en grandes espacios territoriales o esferas de influencia, cada uno dominado por una potencia. Dentro de su espacio, cada potencia impone su ley y su orden. Fuera de él, reconoce a las otras potencias como iguales. Es una visión del mundo multipolar y conflictiva, pero desde su punto de vista más estable y realista que el sueño liberal de un gobierno mundial. De hecho, llegó a interpretar la Segunda Guerra Mundial como un intento de Alemania por crear un nuevo nomos, un nuevo orden espacial para Europa, en contra del orden universalista que imponían las potencias marítimas como Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, después de este recorrido, ¿qué nos queda? ¿Con qué nos quedamos de Carl Schmitt? Es evidente que estamos ante un pensador de una agudeza excepcional. Su diagnóstico de las debilidades del liberalismo, su tendencia a la indecisión, su dificultad para afrontar crisis existenciales es, en muchos aspectos, certero. Sin duda. Y esa es la raíz de su incómoda persistencia. Pero las soluciones que propuso a esos problemas eran inequívocamente autoritarias.
Sus ideas no fueron solo un error intelectual, sirvieron como armazón teórico para uno de los regímenes más asesinos de la historia. Ese es su legado, esa dualidad insoportable. Y esa dualidad sigue viva, porque, como apunta la fuente, sus ideas no han muerto con él. Siguen siendo una caja de herramientas para muchos. Para todos los espectros ideológicos, además, la izquierda radical utiliza su crítica al liberalismo para denunciar el orden constitucional burgués. La derecha populista utiliza su idea del pueblo homogéneo contra las élites cosmopolitas. Los teóricos de las relaciones internacionales, defensores de un mundo multipolar, beben de sus ideas sobre los grandes espacios, y los abogados de los gobiernos, tras crisis como el 11S, han recurrido a sus teorías sobre el poder ejecutivo en estados de excepción para justificar medidas extraordinarias. Su fantasma está por todas partes. La fuente concluye con una frase lapidaria: el remedio propuesto por Schmitt resultó ser infinitamente peor que la enfermedad. Y eso nos deja una pregunta fundamental y muy actual flotando en el aire. En un mundo como el nuestro, que se enfrenta a sus propias crisis de legitimidad, polarización y orden internacional, ¿cómo podemos aprender del agudo diagnóstico de Schmitt sobre las vulnerabilidades de la democracia liberal, sin caer ni por un segundo en la trampa de sus venenosas recetas? Solemos imaginar el poder como algo que está arriba: un rey, un gobierno, la policía, una fuerza que prohíbe y castiga. Pero Foucault nos lanza una pregunta inquietante. ¿Y si la forma más eficaz de poder no fuera la que te dice no, sino la que te susurra al oído quién eres y qué deberías desear? Exacto. De hecho, Foucault le da la vuelta a la filosofía tradicional. En lugar de buscar las verdades eternas y universales sobre la condición humana, él se pregunta algo mucho más provocador. ¿Todo esto que nos parece de sentido común, lo que damos por sentado sobre la locura, el crimen o incluso el sexo, y si en realidad fuera un invento bastante reciente, con unos intereses muy concretos detrás? Su trabajo es una especie de arqueología de nuestro presente, excavando para ver cómo hemos llegado a ser lo que somos. De acuerdo, pues empecemos a excavar, y el punto de partida que él elige en uno de sus libros más famosos, Vigilar y castigar, es brutal. Compara dos escenas. Por un lado, la descripción espeluznante de una tortura y ejecución pública en el siglo XVIII, un espectáculo de dolor y sangre. Y por otro, unas décadas más tarde, el horario metódico y silencioso de una prisión moderna. El contraste es total. Pasamos del suplicio a la cárcel. La pregunta obvia es, ¿nos volvimos más humanos? Y la respuesta de Foucault es un rotundo no exactamente. Nos dice que no se trataba tanto de ser más benévolos como de ser más eficientes. Su frase clave es demoledora. Castigar menos, quizá, pero ciertamente castigar mejor. El espectáculo de la tortura era caótico, generaba a veces simpatía por el condenado y hasta revueltas. Era un poder ineficaz. El poder moderno se da cuenta de que es mucho más útil no destruir el cuerpo, sino reformarlo, entrenarlo. Entrenarlo, como a un atleta. Es una analogía perfecta. El objetivo de lo que él llama poder disciplinario es crear cuerpos dóciles. Piensa en un soldado en formación, un obrero en una cadena de montaje o un niño en la escuela. Ya no se trata de ejercer una violencia espectacular sobre ellos. Se trata de analizar sus gestos, descomponer sus movimientos, controlar sus horarios y optimizar cada ápice de su energía para que sean más productivos y a la vez más previsibles y controlables. El cuerpo se convierte en una máquina que se puede perfeccionar. Entiendo. Es un poder que no aplasta, sino que moldea. Pero, ¿cómo funciona en la práctica? Porque suena muy abstracto. Él identifica varias técnicas clave que vemos a nuestro alrededor todos los días. La primera es la observación jerárquica, la idea de que puedes ser visto en cualquier momento, aunque no lo estés siendo. Pensemos en una oficina moderna de planta abierta. Se vende como un espacio de colaboración, pero también es un diseño que permite a un supervisor verlo todo de un solo vistazo. El simple hecho de saber que el jefe puede pasar por detrás de tu pantalla modifica tu comportamiento. Te obliga a parecer ocupado, como mínimo. Exacto. La segunda técnica es el juicio normalizador. El poder antiguo se preocupaba por la ley, culpable o inocente. El poder moderno se obsesiona con la norma. Compara a todo el mundo con un estándar ideal: el buen estudiante, el empleado productivo, el ciudadano sano. Y todo lo que se desvía de esa norma debe ser medido, analizado y corregido. No se busca tanto la venganza como la normalización. Y ahí entra la tercera técnica, que imagino que es el examen.
El terror de cualquier estudiante. Precisamente, el examen es la herramienta que combina las dos anteriores. Durante un examen estás bajo observación constante, que es jerárquica, y al final recibes una nota que te sitúa en una escala respecto a la norma, el juicio normalizador. Pero lo más brillante del examen es que no solo extrae información sobre ti, te obliga a internalizar la disciplina. Para aprobar, tienes que estudiar, organizar tu tiempo, controlar tus impulsos. El examen te convierte en el principal artífice de tu propia disciplina. Esto me lleva a otro de sus conceptos que a veces cuesta entender. Poder saber, escrito como si fuera una sola palabra, significa que saber es poder, en el sentido de que la información te da una ventaja. Es más profundo que eso. Foucault los une para mostrar que son inseparables, dos caras de la misma moneda. No es que primero obtengas un conocimiento neutral y luego decidas usarlo para ejercer poder. Piensa en la psiquiatría del siglo XIX. Para poder tratar la locura, primero tuvieron que crear todo un saber sobre ella. Definirla, clasificarla, inventar síndromes, escribir manuales. Este saber no era un simple descubrimiento. Justificaba el poder de encerrar a la gente, medicarla y normalizarla. El acto de conocer al loco era inseparablemente un acto de controlarlo. Cada nuevo conocimiento creaba nuevas posibilidades de poder. O sea que, al definir algo, ¿ya estás empezando a controlarlo? Justo. Y eso nos lleva a la imagen que para Foucault resume toda esta sociedad disciplinaria, el panóptico. Ah, sí, el diseño de la prisión perfecta, de Jeremy Bentham. Una torre de vigilancia en el centro y las celdas dispuestas en un anillo a su alrededor, de forma que el vigilante en la torre puede ver el interior de todas las celdas, pero los prisioneros no pueden ver si hay alguien en la torre. Lo genial o lo terrorífico del diseño es que no hace falta que haya un vigilante en la torre todo el tiempo. Podría estar vacía. El prisionero, al no saber si está siendo observado o no en un momento dado, tiene que comportarse como si siempre lo estuviera. La vigilancia deja de ser algo externo, una fuerza física, y se convierte en un mecanismo mental, en una autovigilancia constante. Vale, esto me da un poco de vértigo. La idea de que ni siquiera sé si me están mirando, pero actúo como si lo hicieran. Es la definición de paranoia, pero convertida en el sistema operativo de la sociedad. Es una descripción muy Foucaultiana. Y lo más potente es que argumenta que hemos salido de la prisión para vivir en una sociedad panóptica. Piensa en las redes sociales. No hay un vigilante central, pero todos actuamos para una audiencia invisible, curando nuestras vidas, mostrando nuestra mejor versión, conscientes de que cada foto, cada comentario está siendo juzgado según unas normas no escritas. Nos hemos convertido en nuestros propios carceleros. Y supongo que lo hacemos voluntariamente, que es lo más retorcido del asunto. En cierto modo sí, pero es más complejo porque no lo vivimos como una cárcel. Lo vivimos como responsabilidad, como eficiencia, como marca personal, como automejora. El sistema es brillante porque nos convence de que participar en nuestra propia vigilancia es bueno para nosotros. Entendido. Tenemos entonces un poder que nos disciplina individualmente en la escuela o el trabajo, haciéndonos cuerpos dóciles. Pero, ¿qué pasa a gran escala? ¿Se queda ahí? Porque controlar a los individuos uno por uno no parece muy eficiente para un Estado moderno. Muy buena pregunta. Y es exactamente el salto que da Foucault. Argumenta que, al mismo tiempo que se perfeccionaba esta disciplina del individuo, esta anatomopolítica del cuerpo humano, surgía otra tecnología de poder, una enfocada no en el cuerpo individual, sino en el cuerpo de la especie, la población en su conjunto. A esto lo llamó biopoder. Biopoder. El poder sobre la vida. A primera vista suena casi positivo, ¿no? Administrar la vida. Ahí está la trampa. El poder soberano antiguo, el del rey, se basaba en el derecho a quitar la vida. Su máximo poder era la capacidad de matar. El biopoder, que emerge en los siglos XVII y XVIII, invierte la fórmula. Su lema es hacer vivir y dejar morir. Su objetivo no es la amenaza de muerte, sino la gestión y optimización de la vida de la población. ¿Y cómo se gestiona la vida de millones de personas? Piensa en las campañas de salud pública. Cuando un gobierno promueve la vacunación, te dice que dejes de fumar, que hagas 5 comidas al día o que uses una pulsera para contar tus pasos, no lo hace con la amenaza de la espada. Lo hace en nombre de tu bienestar, de la salud colectiva, de optimizar la vida de la población.
De repente, el Estado se empieza a preocupar por las tasas de natalidad, la higiene en las ciudades, la longevidad de sus ciudadanos. Todo se convierte en un problema político que hay que gestionar. Claro, porque una población sana es una población más productiva y un ejército más fuerte. Exactamente. El poder se hace cargo de los procesos biológicos de la población para controlarlos y modificarlos. Y aquí la ley del Código Penal pierde terreno frente a la norma de los expertos. El poder ya no reside solo en los jueces, sino en los médicos, los demógrafos, los urbanistas, los economistas, todos aquellos que regulan nuestra vida en nombre de la ciencia y el bienestar. A esta forma moderna de gobernar, que mezcla política, ciencia y gestión de la vida, Foucault le pone un nombre: gubernamentalidad. Es literalmente el arte de gobernar la mentalidad y la conducta de la gente. O sea, pasamos de un poder que castiga crímenes a uno que gestiona riesgos. Una forma muy lúcida de resumirlo. Se gobierna a través de la estadística, de la previsión, del cálculo. De acuerdo. Y con todas estas herramientas, el poder disciplinario, el biopoder, el poder saber, Foucault se lanza a desmontar uno de los grandes mitos sobre nosotros mismos: la idea de que la época victoriana reprimió el sexo y que nosotros, en el siglo XX, por fin nos hemos liberado. Sí, esta es quizás su idea más contraintuitiva. Él llama a esa creencia la hipótesis represiva y sostiene que es fundamentalmente falsa. Según él, en el siglo XIX no hubo un gran silencio sobre el sexo. Al contrario, se produjo una explosión de discursos sobre el tema. Pero no en los bares, sino en los lugares de poder. La medicina, la psiquiatría, la pedagogía, la justicia. Un momento. ¿Me estás diciendo que mientras la sociedad victoriana se escandalizaba en público, los expertos no paraban de hablar de sexo en privado? Y no solo de hablar, sino de clasificarlo, analizarlo y regularlo. Se obsesionaron con el sexo de los niños, la perversión de los homosexuales, la histeria de las mujeres, el control de la natalidad. El sexo se convirtió en el gran secreto que contenía la verdad última sobre quiénes éramos. La confesión ya no se hacía a un sacerdote para salvar el alma, sino a un médico o a un psicólogo para descubrir la verdad de tu identidad, escondida en tu sexualidad. Entonces, si el poder no reprimió el sexo, ¿qué hizo con él? ¿Lo produjo? Esta es la idea central. El poder es productivo. No se limita a decir no. Al contrario, crea las categorías, las identidades y las experiencias. No existía una sexualidad como tal, como un instinto natural y oculto, antes de que todos estos discursos científicos la inventaran como objeto de estudio. El poder, al hablar tanto del sexo, al buscar su verdad por todas partes, nos constituyó como sujetos sexuales. Me cuesta un poco aceptar esto. ¿Quieres decir que la idea de liberar nuestra verdadera sexualidad es una trampa? Millones de personas han luchado por esa liberación. Desde luego. Y Foucault no negaría el sufrimiento causado por ciertas normas. Su punto es más sutil. Nos invita a preguntarnos: cuando nos liberamos, ¿hacia qué nos estamos liberando? ¿Estamos realmente encontrando una sexualidad auténtica y natural? ¿O simplemente estamos cambiando un discurso de poder, el religioso, por ejemplo, por otro, el médico científico, que viene con su propio conjunto de normas sobre lo que es una sexualidad sana, funcional o normal? La ironía para él es que creemos que nuestra identidad más profunda y liberadora reside en el sexo, cuando esa misma idea fue una invención de estas tecnologías de poder para conocernos y controlarnos mejor. Vaya, es una idea que te deja pensando. Bien, hagamos un balance de todo este recorrido. Empezamos con el fin de la tortura pública. Y hemos llegado a la conclusión de que el poder moderno no es una fuerza de arriba a abajo que prohíbe, es más bien una red invisible, una microfísica del poder que está en todas partes, en las relaciones más cotidianas, y lo más importante, es productivo, crea conocimiento, realidades e incluso a nosotros mismos como sujetos. Exacto. El gran valor de Foucault no es darnos un programa político, sino una caja de herramientas críticas. Herramientas para cuestionar lo que damos por sentado, para preguntarnos por qué las cosas son como son. Nos anima a mirar cualquier verdad científica o norma social y preguntar: ¿quién se beneficia de que esto sea considerado verdad? ¿Qué tipo de poder justifica? ¿Cómo ha llegado a parecernos natural y evidente algo que, históricamente, es una construcción? Y eso nos deja con una última idea en la que pensar. Si Foucault tiene razón,
Y no tenemos una esencia o una naturaleza fija, sino que somos constantemente moldeados por estas redes de poder y saber que nos clasifican como estudiantes, pacientes, consumidores o delincuentes. Si el sujeto no se descubre, sino que se crea, la pregunta que queda flotando es, ¿qué espacios nos quedan para resistir? ¿Cómo podemos usar estas mismas herramientas para crear, activamente, nuevas formas de ser, nuevas prácticas de libertad que escapen a las normas que nos han definido hasta ahora? Hoy nos metemos de lleno en una de las cabezas más fascinantes y, sinceramente, más desafiantes del siglo XX, Hannah Arendt. Sin duda. Para quien se acerca a ella por primera vez, su biografía es la clave de todo. Judía, alemana, huye de los nazis, pasa por Francia y acaba en Estados Unidos. O sea, vivió en el ojo del huracán de la historia. Totalmente. Y esa experiencia vital es la que la obliga a pensar, a repensar la política desde sus cimientos. Las viejas respuestas ya no le valían. Exacto. Y para guiarnos en este laberinto nos basamos hoy en la entrada sobre ella en la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, que es una fuente increíble. Muy completa, sí. Nuestra misión hoy es desentrañar su idea de la política, pero centrándonos en una distinción que, cuando la entiendes, te cambia la forma de ver el mundo. La diferencia radical entre poder y violencia. Esa es la clave. Venga, vamos al lío, que aquí hay tela que cortar. Pues para empezar, creo que hay que quitarse de la cabeza la imagen del filósofo tradicional, Sí. pensando en el ser o en el hombre con mayúsculas. A Arendt eso, le importaba más bien poco. Su obsesión eran los seres humanos, en plural. ¿Cómo vivimos juntos? ¿El nosotros? Justo. Sus grandes libros, como Los orígenes del totalitarismo o La condición humana, son un intento casi desesperado de entender las catástrofes de su tiempo, el nazismo, el estalinismo, pero sin usar las herramientas de siempre. Porque las herramientas estaban rotas, ¿no? Esa es la sensación que da. Completamente. Ella tenía una frase que es demoledora. El hilo de la tradición se ha roto. Uf. O sea, todo lo que nos servía para entender el poder, la autoridad, la libertad, saltó por los aires en los campos de concentración. Y su conclusión fue que a partir de ahí teníamos que pensar sin barandillas. Sin barandillas. Sin esas guías, sin esos conceptos que nos daban seguridad. A la intemperie. La imagen es potentísima. Es como asomarse a un precipicio sin nada a lo que agarrarse. Y supongo que su obra es un intento de construir alguna barandilla nueva, o al menos de aprender a caminar por el borde. Y eso nos lleva A la condición humana, ¿verdad? Exacto. Su gran proyecto filosófico. Ahí intenta trazar un mapa nuevo de lo que hacemos. Lo llama la vida activa, y la divide en 3. Vale. La primera, la más básica, es la labor. La labor. O sea, currar para vivir básicamente, lo del día a día. Eso es todo lo que hacemos para mantenernos vivos, para las necesidades del cuerpo. Comer, dormir, un ciclo sin fin, como el de cualquier animal. Por eso habla del animal laborans. El animal que labora, atrapado en la supervivencia. Vale, labor, lo pillo. ¿La segunda? La segunda es el trabajo. Y aquí el matiz es importante. El trabajo no es para el consumo inmediato. Es la actividad del homo faber, el hombre que fabrica. Ah, el que hace cosas. Justo. El trabajo crea el mundo artificial, el mundo de objetos que nos rodean y que perduran. Una mesa, una casa, una ciudad. Nos da un escenario estable para nuestra vida, algo que va más allá de lo puramente biológico. Entendido. Labor es el ciclo de la vida, trabajo es construir el escenario. Pero has dicho que eran 3. Y Arendt siempre guarda lo bueno para el final. Siempre. Y la tercera es la acción. Y aquí está, para ella, el meollo de la cuestión. Lo que nos hace genuinamente humanos. A ver. La acción no tiene que ver ni con la supervivencia ni con fabricar objetos. La acción se da directamente entre las personas. ¿Cómo? Sin la mediación de cosas. Es hablar, es discutir, es empezar algo juntos, es fundar una comunidad. En resumen, es la esfera de la política y de la libertad. Aquí es donde se pone realmente interesante. La acción, entonces, es la más elevada. Para ella sí. Y la acción está intrínsecamente ligada al habla, al discurso. Son 2 caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque a través de la acción y el discurso, las personas revelan quiénes son, su identidad única,
no solo qué son, como sus habilidades o talentos. Ah, claro. Un buen carpintero revela qué es, un buen artesano. Pero al hablar en público revelas quién eres, tú, tu carácter. Has dado en el clavo. Revelas tu identidad irrepetible. Por eso, para Arendt, la acción tiene dos características centrales. La primera es la libertad, ¿Vale? pero la entiende de una forma muy suya. La asocia a la idea de natalidad. Natalidad. Como en nacer. Precisamente, la libertad para ella no es elegir entre A o B. La verdadera libertad es la capacidad de comenzar algo completamente nuevo, de hacer lo inesperado. Vaya. Cada nacimiento introduce novedad en el mundo. Por eso le fascinaban tanto las revoluciones. Eran la encarnación de esa capacidad de empezar de cero. Un nuevo comienzo. Tiene sentido. Pero si cada uno va por ahí empezando cosas, esto podría ser un caos. ¿Cuál es el segundo pilar? El segundo pilar es el que lo ordena todo, la pluralidad. La pluralidad. Es un hecho tan simple como profundo. Los hombres, y no el hombre, viven en la Tierra. No existimos en singular. La acción necesita de otros para tener sentido. Requiere una audiencia y un contexto de igualdad y a la vez de distinción. Y cuando esa pluralidad de gente se junta para actuar, ¿qué pasa? Pues pasa la magia de la política, como diría ella. Se crea lo que llama un espacio de aparición. Un espacio de aparición. Y es crucial entender que no es un lugar físico, no es el Parlamento o la plaza, es una potencialidad. Es el espacio que surge entre las personas cuando deciden hablar y actuar juntas. Es increíblemente poderoso, pero también frágil. ¿Frágil por qué? Porque solo existe mientras la acción continúa. En el momento en que la gente se va a casa, el espacio se desvanece. Vale. Creo que voy entendiendo. La acción es esa chispa humana de crear algo nuevo juntos, en un espacio que nosotros mismos creamos. Pero claro, esto me lleva a una pregunta inevitable. En la política real, esa acción conjunta a menudo se basa en la fuerza bruta, en la imposición. Ajá. ¿Cómo separaba a Arendt una cosa de la otra? Supongo que aquí entra de lleno su famosa distinción entre poder y violencia. Has dado en el clavo. Esta es la distinción central de su pensamiento. Y va totalmente a contracorriente de casi toda la tradición filosófica. Para Arendt, poder y violencia no solo son diferentes, son opuestos. Un momento, ¿opuestos? Eso es muy radical. El sentido común nos dice que el poder es la capacidad de obligar a alguien, y la herramienta final para eso es la violencia. Un Estado tiene poder porque tiene el monopolio de la violencia, ¿no? Para ella, el poder no es algo que un individuo pueda poseer, como la fuerza física. Vale. La fuerza la tiene una persona, el poder solo lo tiene un grupo. El poder, y esto es lo esencial, brota cuando la gente se reúne y actúa de común acuerdo. Su legitimidad viene de ahí, de ese pacto. O sea, que el poder no reside en el cañón de una pistola, como decía Mao, Para nada. sino en el acuerdo de la gente. Exactamente. Hay una cita suya que es clarísima. El apoyo del pueblo es lo que da poder a las instituciones de un país. Y dice, se petrifican y decaen tan pronto como el poder vivo del pueblo deja de sostenerlas. Es potentísimo. El poder se basa en la persuasión, en lo que los griegos llamaban peitein. Es convencer a otros en ese espacio de aparición. Vale, si el poder es eso, acuerdo, unión, persuasión, entonces la violencia tiene que ser... Su antítesis. Lo fascinante aquí es que Arendt ve el poder y la violencia como opuestos. Donde uno domina absolutamente, el otro está ausente. Ajá. La violencia es instrumental. Siempre necesita herramientas. Un palo, una pistola, un misil. Y siempre se usa para alcanzar un fin. El poder, como nace del acuerdo, no necesita justificación, solo legitimidad. La violencia, en cambio, siempre necesita justificarse. Claro, el que pico usamos la violencia para traer la paz, para imponer el orden. Exacto. Siempre necesita un fin que supuestamente la haga necesaria. La tiranía, para ella, es la forma de gobierno que surge de la violencia, en ausencia total de poder. O sea que el gran giro de Arendt, la idea que lo cambia todo, es que un tanque en la calle no es una demostración de poder, ¿No? sino la prueba de que el poder ya se ha perdido. Esa es la idea. Es potentísima. Cuando un gobierno necesita sacar al ejército para controlar a su propia población, no está en su punto álgido de poder. Al contrario, está demostrando su impotencia. Está admitiendo que ha perdido el consentimiento. Exacto. Ha perdido la legitimidad, el poder real, y solo le queda la coerción bruta para mantenerse. El poder siempre depende del número de personas. La violencia puede destruir al poder.
pero es incapaz de crearlo. Jamás. Puedes usar la fuerza para que la gente obedezca, sí, pero no puedes usarla para que estén genuinamente de acuerdo contigo, para que te apoyen. Puedes imponer el silencio, pero no puedes fabricar legitimidad. Has captado la esencia. Y esto nos lleva directamente a su análisis del totalitarismo. Los regímenes como el nazi o el estalinista no eran todopoderosos, eran todo violentos. Su base no era el apoyo popular, sino el terror sistemático. El terror como herramienta para destruir el poder. Justo. El objetivo final del terror totalitario es destruir la pluralidad humana, es aislar a cada individuo hasta que sea imposible que se reúnan para actuar, es eliminar por completo ese espacio de aparición. Es escalofriante. Buscan convertir a los seres humanos en, y esta es una imagen terrible que usa Arendt, haces de reacciones, predecibles, intercambiables, aniquilar la espontaneidad, la natalidad. La misión última del totalitarismo es hacer a los seres humanos superfluos. Es la violencia llevada a su extremo lógico, destruyendo la condición misma de la política. Esto te obliga a mirar el mundo de hoy con otros ojos. La distinción es una herramienta de diagnóstico. Totalmente. Cuando vemos un conflicto, una protesta, podemos preguntarnos, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Un ejercicio de poder? ¿De gente deliberando y llegando a acuerdos? ¿O el uso de la violencia para llenar el vacío que deja la ausencia de poder real? Es la pregunta fundamental. La idea de Arendt es que el poder es como el tejido que une una sociedad. Cuando ese tejido se deshace, por apatía, por polarización, se crea un vacío. Y nos advierte que la violencia siempre está esperando para irrumpir y llenar ese vacío. La violencia aparece donde el poder se ha retirado. Eso es. Es una advertencia muy seria para nuestras democracias. Nos hace ver que la participación, el debate público, no es un hobby, es literalmente el acto de generar el poder que mantiene a raya la violencia. En resumen, y para que la idea central quede clara, Hannah Arendt le da la vuelta al calcetín. Nos propone una visión de la política no como dominación, sino como la capacidad de actuar juntos. El poder verdadero reside en la colectividad y el consentimiento. ¿Y la violencia? La violencia es un signo de impotencia, un intento de lograr por la fuerza lo que no se puede conseguir mediante el acuerdo. Lo cual él plantea una pregunta importantísima. Claro. Si aceptamos esto, la tarea no es acumular más instrumentos de coacción. La tarea es cultivar las condiciones para que ese poder arendtiano pueda nacer y mantenerse vivo. La pregunta del millón es, ¿cómo se cuida y se expande ese espacio de aparición? Es la pregunta clave, sin duda. Y mientras la masticamos, me surge una última idea. Arendt dice que el poder brota cuando la gente se reúne. Su modelo es casi físico, cara a cara. Ajá. Pero, si el poder depende de esa pluralidad en un espacio común, ¿qué pasa con el poder en nuestra era digital? Una era donde los espacios comunes parecen estallar en 1000 pedazos, en cámaras de eco. ¿Qué pasa cuando la acción se reduce a un clic, a un me gusta, a una interacción anónima? Es un reto enorme para su teoría. ¿Puede el poder, en el sentido de Arendt, brotar a través de una pantalla? O al revés, ¿son las redes un acelerador de la impotencia que abre la puerta a la violencia? Ahí lo dejo.